Buen día, mi nombre es Diego Alexander Barrera Rojas y el día de hoy voy a hablar sobre la búsqueda de información académica. Actualmente soy docente en formación de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la UPTC y monitor de las asignaturas de Biología Celular y Biología Humana. Entonces, a la hora de querer buscar, digamos, información que en nuestro campo, digamos, actual representa la academia, nos surgen una serie de interrogantes. Entre ellos está el qué buscar, el dónde buscar y el cómo realizar esa búsqueda. Entonces intentaré en la medida de lo posible a lo largo de esta charla pues dar respuesta a las mismas. En un primer momento nos surge el qué buscar, ¿sí? Esto precisamente yace digamos de los aspectos que en un primer momento nosotros como investigadores o consultores queremos pues precisamente indagar. Aquellos tesauros o mejor conocidos o coloquialmente conocidos como palabras claves que representan, digamos, en nuestro interés la búsqueda, ¿sí? Es decir, si yo quiero buscar, digamos, digamos sobre aspectos del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta que el planeta Tierra sea una palabra, pues clave, y así conforme las diferentes búsquedas que queramos realizar. Entonces, una vez yo categorice, digamos, identifique mejor todas las palabras claves, es muy importante realizar un ejercicio de categorización de esas palabras claves. Esa categorización, ¿cómo la hago? Todo eso conforme a los intereses que yo como investigador o como consultor pues tenga. Digamos acá, por ejemplo, palabras claves que me permitían información sobre este tema. Entonces categoricé basado en problemas de mensaje. No surge principalmente porque actualmente digamos que la información, sino todos los ámbitos, digamos, de información, al CENITA, de saber hasta qué punto esta información es verídica y hasta qué punto no. Hasta académicas, pues esta información esta pregunta de cómo saber si no sirve o no nos sirve esa información, lo basaremos en
cuanto a las personas que ya se han preguntado esto y decidieron cómo esta conformación de personas se institucionaliza a partir de aspectos que se denominan editoriales. Entonces nos presentamos algunas editoriales, digamos, de gran prestigio y que, digamos, actualmente como estudiantes de pregrado son de vital importancia conocer, como es la de Elsevier y la de Oxford. Aquellas editoriales que son de carácter científico-académico y nos permiten precisamente, nos prestan esa confianza y nosotros también depositamos una confianza en que aquella información que encontremos digamos, en esta y en otras series de editoriales realmente es confiable y es verídica porque ya personas, grupos de personas, expertos en el tema específico de nuestra búsqueda, sentaron precisamente los aspectos y pudieron identificar y juzgar y evaluar la información que ellos están publicando. ¿Sí? Tienen a su vez una serie de artículos, en los artículos donde precisamente nos encontramos esa información. Estas editoriales también se clasifican, digamos, en el aspecto académico como las bases de datos. Bases de datos que nosotros como estudiantes de pregrado solemos dejar a un lado y que, como lo vamos a ver a continuación, son de vital importancia para nuestra formación, no solo académica, sino profesional y hasta la misma personal. Entonces, en ese sentido, en un primer momento, encontramos lo que son las bases de datos. Esas bases de datos, ¿qué son? No son más que el conjunto de revistas de prestigio, ¿sí? Que poseen, digamos, o que publican algunos documentos por ciertos periodos de tiempo, esto ya conforme la estructura de la revista, y que dichos documentos que nosotros conocemos como esos PDFs, esos artículos, esos, pues allí encontramos realmente la información y aquellas que ya se categorizó, ya se filtró, ya se evaluó por personas ya capacitadas en el tema. Entonces, las bases de datos, considero yo que en el contexto pues, en el que estamos actualmente, son de vital importancia conocer las que contamos de manera directa, como son las de la universidad. Entonces, para entrar, digamos, a conocer cómo la universidad presenta esta base de datos, lo que hacemos es ingresar a la plataforma de la universidad. Nos dirigimos al apartado de biblioteca, que lo podemos ver acá. Esta biblioteca digital precisamente nos va a permitir identificar y que cada y en cosas que realmente son de beneficio para nosotros, pero nosotros sencillamente no lo aprovechamos. Entonces, en la biblioteca digital, tenemos que el internet se mejore, ya cargó, podremos encontrar lo que les mencionaba anteriormente. Los blogs, las plataformas de revistas electrónicas, los gestores bibliográficos, y acá, en este apartado, encontraremos pues, las bases de datos bibliográficas. Entonces ingresamos a las bases de datos bibliográficas. Y la universidad realmente tiene convenio con 40 cada una. Digamos que el aporte económico es considerable. Entonces, la universidad, digamos que la plataforma de la universidad nos digamos, cada base de datos conforme al área de conocimiento y una descripción pequeña. El área de conocimiento, digamos, para esta base de datos, la Architecture Complete,
Entonces, las áreas de conocimiento son las artes plásticas, las ciencias de educación, ingeniería y tecnología. Entonces, a la hora de realizar nuestra búsqueda, nosotros podemos identificar, no sé, digamos que en la mayoría de lo posible lo que vamos a realizar son, bien sea en ciencias de la educación o en ciencias naturales, nuestras búsquedas. Entonces, identificar qué bases de datos cuentan con este tipo de información. ¿Sí? La búsqueda de información, uno como que se casa mejor dicho, se centra en ciertas tipos de bases de datos que uno dice, vaya a la fija a buscar allá información, ¿sí? Para este caso, digamos que como que mi top de bases de datos que yo utilizo usualmente, y a cada una de ellas realizar la búsqueda de mi información. Entonces, voy, digamos, a buscar, en el caso, no sé, de Scopus, porque acá no me carga la plataforma de búsqueda, pero realicemos entonces con Dialnet. Dialnet, como lo podemos ver acá, el área de conocimientos de ellas son las artes plásticas, las ciencias de salud, económicas, administrativas, el derecho, las ciencias políticas, la ingeniería, la tecnología, y en general es muy multidisciplinaria. Nos dice acá 500 publicaciones electrónicas y 35.000 artículos en texto completo. Ahí lo que vamos a encontrar es información por doquier. Entonces, esta base de datos, ¿qué es lo que contiene? Precisamente una serie, un conglomerado mejor de revistas, para este caso son electrónicas, revistas académicas, valga la redundancia, donde cada revista, a su vez, por cierto prolongado periodo de tiempo, eso ya depende de la estructura que maneje internamente la revista, publicará documentos, bien sea anuales, semestrales, semanales, mensuales, ¿sí? Eso es ya conforme la revista lo diga. Entonces acá vamos a ver, digamos, esta plataforma, ¿sí? La búsqueda desde la información, desde esos textos que en la primera pregunta al que buscar me surgieron. ¿Por qué? Porque las revistas hemos indexada a varias bases de datos. Vemos que la revista microbiológica en Chile, ¿sí? Yo no esforcé, fuimos directamente a la búsqueda de los documentos en general. Ya aquí nuevamente. Aquí, digamos, estamos ya en la parte, digamos, de la información, ¿no? Pero como lo menciona acá, revista, pues posee, digamos, sus criterios para publicar. Cada revista, cuando digamos que yo como escritor hice una investigación, hice un estudio no sé, en detección de antibióticos en leche, entonces yo busqué la revista de microbiología en Chile, mandé de los resultados que conseguí, ¿sí? ¿Qué métodos utilicé? Eh, mis análisis y en algunos aspectos de discusión que argumentan y sustentan mis resultados o por el contrario los niegan, ¿sí? Entonces, la revista, digamos, en mi caso, digamos, la de microbiología en Chile y la de nacional, se sentan y mandan a evaluación mi documento y allá una serie de personajes expertos en el tema se sientan, lo leen, lo evalúan, ¿sí? Lo critican, le miran los lados buenos, los lados malos y si es debido al caso, mandan digamos a correcciones, yo obviamente lo corrijo y lo mando nuevamente a publicación. Entonces eso ya da confianza de que, digamos, si me lo publicó la revista ya tuvo el tiempo necesario para como que evaluarme
y decir si esa información realmente sirve, realmente no sirve, es verídica, es confiable, ¿sí? Entonces así es como se realiza esa información. Acá podemos ver, digamos, acá les muestro, revistas hay muchas, yo digamos que no sé el número exacto de cuántas revistas académicas hay a nivel mundial, pero digamos que PubIndex, que es precisamente como que esa plataforma nacional en Colombia que se encarga de indexar las revistas, tanto nacionales como internacionales mediante la homologación, nos permite, digamos, desde la homologación, que son las revistas internacionales que tienen convenio, digamos, nosotros como escritores colombianos, poder realizar esa publicación. Entonces tiene aproximadamente 23.000, tiene el convenio con, solo por Index, tiene el convenio con 23.448 revistas, ¿sí? Eso a corte del 2020. Este número puede variar inferior o superiormente conforme ya se muevan, digamos, los estándares del mismo PubIndex. Entonces son muchas, yo no puedo enviar mi artículo. Eso sí, cuando yo quiera, digamos, publicar algo, solo lo puedo enviar a una sola revista, porque suele que, digamos, mi documento quede publicado en varias revistas, eso no cuenta, digamos, no es políticamente y éticamente justo para los lectores y para como que la academia en general. Entonces yo solo envío a una revista y esa revista decide si publicármelo o no. Hay categorías de revistas, en algunas revistas va a ser un poco más compleja la publicación porque es que es un poco más laxa, ¿sí? Digamos, hay revistas que permiten de pronto artículos de revisión, como otras no, entonces eso depende de muchas cosas. Y eso ya se basa, digamos, en algunos índices, digamos, el índice JCR, el índice SSJR, que es para específicamente la plataforma de Scopus, la base de datos Scopus, ¿sí? Eso conforme las revistas. Entonces yo ya voy, digamos, entonces en esa revista lo que yo voy a encontrar son los documentos, que los documentos me prestan la información como tal. Entonces podemos encontrar revistas, digamos, para el caso del VIANET podemos encontrar documentos de artículos de revisión, artículos propios científicos, podemos encontrar también tesis, acá como podemos ver. Entonces se realiza la búsqueda. Aquí es donde ya podemos realizar la búsqueda como tal. Digamos que acá por destacar en la información podemos ver acá una cosa que se llama el índice H. Ese índice H es algo que se está utilizando últimamente para identificar, así como hay índices para identificar qué revistas son las top, también lo voy a ver para qué escritores son los top, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza ese índice? Ese índice junto con este se realiza, digamos, el número de publicaciones que yo realice sobre el número de citas que realicen otros autores sobre lo mío. Entonces yo publiqué este año 3 artículos, resulta, ¿sí? Y esos, cada artículo me lo citaron, no sé, 2 veces. Entonces eso se hace una división y me da un número. Entonces ese es mi índice H. Y yo sobre ese índice H, digamos que el mundo académico me va a conocer como productivo, como no productivo, como, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones. Entonces es importante también conocer ese tipo de aspectos. Entonces yo ya sabiendo dónde buscar la información, que son esas bases de datos, esas revistas, ¿sí? Que voy a saber que la información que encuentro aquí es verídica, es confiable, ¿sí? Entonces me surge la otra pregunta y es cómo realizar la búsqueda, cómo realizar esa búsqueda, ¿sí? Entonces esa búsqueda, para realizar esa búsqueda, lo que yo tengo que conocer en un primer momento son esas palabras claves que yo les dije al inicio en qué buscar, ¿sí? Pero aquí ya ser un poco más, digamos, estrictos a la hora de identificar qué palabras me sirven y qué palabras no. ¿Por qué? Porque resulta que hay unos tesauros o unas bases de datos, digamos, específicas para identificar, digamos, qué palabras son conocidas a nivel, digamos, internacional como palabras o conceptos claves, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, que yo conozca, digamos, sí, como una palabra colegial, le tengo una palabra colegial a algo, con lo que pasa, digamos, con los nombres científicos, ¿sí? Un nombre científico, digamos, acá yo conozco
digamos, la papaya como papaya, ¿sí? En Venezuela entonces como lechosa, ¿sí? Entonces yo voy a buscar lechosa y lechosa no es lo mismo, porque, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas bases de datos, como es la base de datos de la UNESCO, se encargó de acomodar las palabras y decir, pues, funciona también como un diccionario, es decir, esta palabra es esto y sirve para esto, y así puede identificar esa palabra y buscar esa palabra y va a encontrar esa información, ¿sí? Entonces, en un primer momento tenemos que conocer esas palabras claves, ¿sí? Importante también conocer sinónimos, términos relacionados u otras variaciones de esos términos, y algo muy importante que son las traducciones de esos términos. Digamos, si yo estoy buscando aprendizaje basado en problemas, que era mi ejemplo inicial, entonces yo tengo que buscar también learning, ¿sí? Que es como el aprendizaje entonces en inglés. ¿Por qué? Porque resulta que no solo existen escritores de habla hispana, también existen escritores en inglés, escritores en portugués, ¿sí? Principalmente en esas tres lenguas que son como las lenguas como que top a nivel internacional, que publican la información y que se encuentra mayor información en ese aspecto, y que logra hacer como más fácil la traducción de nosotros mismos. Entonces es importante también juzgar con la traducción de los términos a la hora de realizar nuestras búsquedas. Y finalmente, combinar aquellos términos, como lo hice ya al inicio. Entonces yo busco aprendizaje en problemas y aprendizaje, ¿sí? Pero entonces acá las combinaciones las realizamos con unos comandos o unas estructuras que llaman operadores booleanos, que no son más que esas palabras, esas estructuras, esos términos que me permiten realizar mi búsqueda más específica, ¿sí? Digamos, si yo a la hora de buscar, acá como lo tengo identificado, digamos, ya realizado una búsqueda acá del documento, digamos, está buscando ambientalización universitaria, cómo, digamos, está el tema ambiental instaurado en los currículos de las universidades. Entonces yo busqué diagnóstico, ambientalización universitaria, indicadores, sí, porque necesitaba saber qué indicadores decía, si eso era bueno, eso era malo, ¿sí? La evaluación de esa ambientalización universitaria. Entonces yo utilizaba and, y ese and, ¿qué es lo que me permitía? A la hora de realizar mi búsqueda, me permitía la inclusión de esos términos, ¿sí? Encontrar precisamente documentos que me hablasen de diagnóstico y ambientalización universitaria, porque yo busco diagnóstico y ambientalización universitaria, la I, con la I normal, la I de latina. Entonces, puedo encontrar documentos que me hablen de ambientalización, documentos que me hablen de diagnóstico, vaya diagnóstico no sé, de COVID-19 en personas, o sea, ese tipo de información no me sirve, ¿sí? Como también me lo permitía hacer OR, como también and not, eso lo que me hace es excluir, digamos, buscar diagnóstico, and not, con ambientalización universitaria, entonces solo documentos que me hablen de diagnóstico, ¿sí? Así como los diferentes operadores de términos que vemos acá, las comillas para términos compuestos, ¿sí? No es lo mismo buscar ambientalización universitaria, porque van a aparecer documentos que me hablen solo de ambientalización o solo de universitaria. Entonces, si yo realizo la búsqueda, entre comillas, coloco ambientalización universitaria, entre comillas, me va a unir eso como en un solo término, que son los que llamamos términos compuestos, y me va a realizar la búsqueda con documentos que solo me hablen sobre ambientalización universitaria como un solo término. Entonces, es muy importante conocer. El asterisco para incluir, digamos, el término plural. Ambientalización universitaria, yo pongo el asterisco, entonces ya me va a buscar ambientalizaciones universitarias, no necesidad de buscar dos veces ambientalización y ambientalizaciones, sino me realiza la inclusión de esos dos juegos de palabras en una sola búsqueda. Y los paréntesis para organizar lógicamente, digamos, los términos de la búsqueda. Así como funcionan las matemáticas, aquí en las búsquedas también. Los que están en paréntesis pues va a jugar un rol predominante sobre los otros términos a la hora de realizar mi búsqueda en las diferentes bases de datos. Entonces, eso conforme a las palabras. Entonces, yo ya voy acá, mi base de datos, independientemente de cuál desea buscar o cuáles serían muchas. Empiezo a realizar mi búsqueda diagnóstico en educación universitaria, lo traduzco al español, al inglés, al portugués, realizo mi búsqueda en esta y en hartas. Yo recomiendo por ahí unas 10 bases de datos. Y voy categorizando, y voy organizando mi información. Entonces, ¿cómo realizo esa organización de la información?
que sería pues una última palabra, la organización y sistematización de la información. Entonces, esto pues obviamente esta matriz se utiliza ya cuando uno va a escribir, digamos, algunos textos pues un poco que requieren un poco más de trabajo, ¿no? Porque si yo voy a realizar una búsqueda, digamos, una consulta que me dejó el profesor de la universidad de X materias, una consulta muy breve, pues yo lo único que voy a hacer es realizar mi búsqueda, de leer, extraer la información, de pronto citarla conforme a la norma que nos exige, porque yo quiera acomodar y preparar mi escritico, ¿sí? Pero ya si yo voy a realizar, digamos, un informe de laboratorio, ¿sí? Un informe de un estudio investigativo, la misma escritura de un artículo, pues es importante realizar una matriz como la que vemos acá. Esta matriz nos permite identificar el nombre de la revista, los autores, el título del artículo, de la tesis, la ubicación donde encontré ese artículo, el DOI, que el DOI es como la cédula que presentan algunos documentos, no todos lo presentan, eso ya depende de la revista donde se esté publicando. La referencia, en este caso, pues yo la estaba trabajando como en APA, que es como de la mayoría, o la que solemos utilizar más frecuentemente. El resumen que me presenta el documento, la mayoría de veces, todas las veces me presenta un resumen, las palabras claves, ¿sí? Y aquí ya empezaba pues a extraer la información que solía para mí ser predominante sobre las demás. En cuanto a los aspectos teóricos, colocaba su respectiva cita, su respectivo parafraseo del aporte de esta cita que nos sirvió sobre los aspectos teóricos. También extraía pues los aspectos metodológicos, como qué enfoque utilizó, qué métodos, qué instrumentos, x. Y los resultados, pues, obviamente, más importantes. Y finalmente, para colocar, digamos, los aportes a mi trabajo actual. Cuando yo estaba trabajando con ambientes de aprendizaje, pues, aprendizaje basado en problemas, perdón, lo que hacía era eso. Entonces, el número de revista, entonces la revista digamos, en la educativa de Panamá, algo así. Entonces, está, que colocar el nombre, los autores, Pepito Pérez y Juanita Aguilar. El título, entonces, no, que cómo funcionan los aprendizajes basados en problemas para incentivar la creatividad de los niños. Acá la ubicación, entonces el www, el DOI si me lo permitía, lo anexaba ahí. La referencia, ¿sí? El APA, el resumen, así sucesivamente. Y a su vez, cada documento, digamos que yo la categorizaba. Acá podemos ver, pues acá no están todos. Acá solo tengo como el ejemplo. Digamos, esos son los artículos. Entonces, así en carpeticas, y en cada carpetica y añadía el documento que pertenecía para esa categoría. ¿Para qué? Ya posteriormente, cuando yo me fuera a sentar a escribir, a redactar, digamos, la introducción, entonces acá en aspectos teóricos, él me hablaba de pronto, me conceptualizaba y me definía qué era una aprendizaje, problemas. Entonces yo ya me iba, está en este artículo, me iba allá, lo leía, repasaba y lo que más o menos leían otros artículos, empezaba a redactar. Entonces, digamos que de manera general, eso es lo que les quería compartir conforme a la búsqueda de la información académica. Entonces, cualquier duda, cualquier inconveniente, ya saben que tienen mi número de contacto, mi correo, y estaré pues muy presto para solucionarlas. Entonces, muchas gracias y quedo atento.